Carlos Barquero Goñi es profesor de Historia Medieval en la UNED y nos propone hablar hoy sobre las órdenes militares, especialmente de las que se crearon en Castilla durante la Edad Media entre los siglos XII y XV. Carlos Barquero Goñi, muy buenos días y bienvenido a Sin Distancias. Muy buenos días. Bueno, para hablar de las órdenes militares, yo creo que lo primero es que nos expliques qué es lo que se entiende por órdenes militares. Pues una orden militar es una orden religiosa de la Iglesia Católica cuya finalidad es la defensa armada de la cristiandad. Un gran especialista inglés de hace unas décadas, el profesor Dedek Lomas, más o menos las definía así. Bueno, ¿y en qué contexto histórico surgieron? Surge en un contexto muy determinado a finales del siglo XI y sobre todo a principios del siglo XII, pues en el contexto de las cruzadas, del movimiento cruzado. La primera orden militar, que es la Orden del Temple, surge en un contexto muy determinado, que es en el de Tierra Santa, después de la primera cruzada, cuando pues muchos cruzados vuelven a sus casas y bueno, queda ahí poca gente para defender lo conquistado durante la primera cruzada y sobre todo en el contexto de bastante inseguridad, incluso de bandolerismo, sobre todo con respecto a los peregrinos. Y en ese contexto pues se le ocurre a algunos participantes en la primera cruzada de origen aristocrático, de origen nobiliario, el establecer una cofradía cuya finalidad fuera defender un poco el trayecto de los peregrinos entre el mar y Jerusalén. Bueno, y en España también surgen órdenes militares que quizás presentan unas características un poco diferentes. Sí, efectivamente, en España pues nos encontramos el fenómeno de la Reconquista, pero que tiene un poco sus paralelismos con el de la Cruzada, porque en los dos casos pues son territorios de frontera de la cristiandad con el Islam, y en ese sentido pues se dan circunstancias muy parecidas que dan lugar un poco a lo mismo. De hecho, las primeras órdenes militares con presencia en España son precisamente las de Tierra Santa, el Temple y el Hospital, y luego posteriormente surgirán aquí las propias órdenes militares peninsulares propiamente dichas. A nivel internacional, principales son Temple, el Hospital y la Orden Teutónica, con orígenes en Tierra Santa, pero luego se establece en Prusia, en la zona del Báltico. Y en la península ibérica, pues las principales son las conocidas de Santiago, Calatrava, Alcántara y Montesa, ya un poco de forma más tardía. ¿Cuáles dirías que son sus principales logros? Bueno, los logros son un poco relativos. En el caso de las de Tierra Santa, pues en buena parte terminan fracasando. Tienen un papel muy importante en la defensa de Tierra Santa, pero al final pues los musulmanes terminan expulsando a los cristianos de Tierra Santa. En cambio, en la península ibérica tienen logros más significativos, más a largo plazo, efectivamente apoyan la reconquista y luego, sobre todo, tienen una labor de repoblación muy relevante durante la Edad Media en España. El periodo más clásico de las órdenes militares son sobre todo los siglos XII y XIII. Es un poco el periodo de origen y expansión y el momento en el que son más populares a nivel social, tienen más impacto en la sociedad de la época. Después, en los siglos XIV y XV, bueno, hay teorías un poco para todos los gustos, pero en general dejan de ser tan populares como habían sido en el periodo anterior. ¿Y quiénes formaban parte de las órdenes militares? Porque antes has señalado que en las primeras, en las internacionales, eran la aristocracia. Sí, bueno, inicialmente no tienen un carácter tan aristocrático como luego fueron tomando, pero en general los principales componentes, los que un poco se incorporan a las órdenes militares, son sobre todo pequeña y mediana nobleza. Esos son los elementos más destacados. Luego, en una época un poco más tardía, también empieza a haber elementos de la alta nobleza, pero eso ya, digo, a partir de siglos XIV, XV, XVI. De todas formas, ¿cuál es la característica esencial de un caballero, de una orden militar? Porque tiene la mezcla esa de ser religioso, de ser militar, ¿eran políticos, eran señores feudales? Es que además es un poco complicado definirlos porque además van cambiando con el tiempo, su perfil va cambiando. Son religiosos, igual que en una orden monástica o de una orden mendicante, son exactamente igual, son religiosos, son miembros de una orden de la Iglesia Católica, y en ese sentido pues son considerados clericales. Lo que pasa es que, bueno, tienen un elemento propiamente religioso, que son presbíteros, que un poco se ocupan de las
facetas más propiamente eclesiástica, y luego tienen un elemento laico, lego, que son los caballeros. Estos caballeros están sujetos a unos determinados deberes religiosos, a los votos típicos de pobreza, castidad y obediencia, y están sujetos también al servicio militar guerrero en defensa de la religión. Y luego van evolucionando con el tiempo y poco a poco se van secularizando, van perdiendo el componente propiamente religioso y van asumiendo cada vez más perfiles más laicos. Esto ocurre a lo largo de los siglos XIV, XV y XVI. Quería llamar la atención sobre una salvedad en esto de los votos eclesiásticos, muy curiosa. Es que, ya les he comentado que tienen votos típicos de pobreza, castidad y obediencia, pero hay una excepción, que es curiosamente una excepción española, castellana, que es la Orden de Santiago. La Orden de Santiago sí tiene también los 3 votos, pero el voto de castidad en realidad lo interpretan como castidad conyugal, lo cual quiere decir que se pueden casar sus miembros, lo cual es un caso único en una orden religiosa de la Iglesia Católica. Bueno, Carlos, ¿y cómo estaban organizadas? ¿Qué estructura jerárquica tenían? Pues tienen una organización muy completa y tremendamente jerarquizada. A la cabeza hay siempre un maestre, que es elegido siempre por un término vitalicio, y luego después por debajo hay una jerarquía más o menos compleja, pero en el cual siempre hay unos oficiales llamados comendadores. Hay también cargos intermedios, comendadores mayores, y finalmente en la base pues hay miembros de 3 tipos básicamente. Caballeros, que es el elemento más abundante. Hay también lo que se llaman sargentos, que son gente de origen no nobiliario, pero que apoyan, tienen labores un poco de logística. Y luego los capellanes, que son el elemento más propiamente eclesiástico, que son ya presbíteros y que se dedican al servicio religioso. Comentar también que hay una cuarta categoría de miembros muy curiosa, que prácticamente casi todas las órdenes tienen, pero en unas es más importante que en otras. Los miembros femeninos tienen monjas, hay monjas también de las órdenes militares. Bueno, ¿y vivían todos juntos? Quiero decir que si las órdenes religiosas, los miembros viven en un convento todos juntos, ¿las órdenes militares también? En principio sí, pero luego esto va cambiando con el tiempo. En un principio ya les digo que tienen un tipo de vida completamente religioso, como otras órdenes, y hay siempre un convento central en cada orden, donde hay un núcleo importante de miembros, donde vive el maestre y donde viven un poco los cargos más importantes de la orden. Por ejemplo, en el caso de Santiago es Uclés, en el caso de Calatrava pues es Calatrava la vieja y luego la nueva. Y después en las diferentes posiciones que tienen hay luego una serie de pequeños conventos que suelen estar un poco a cargo de estos comendadores que luego he comentado antes dentro de la jerarquía, donde viven en pequeñas comunidades. Lo que pasa es que esto luego va cambiando. A medida que hay un proceso de aristocratización profundo, pues estos pequeños conventos poco a poco pues van desapareciendo y van quedando solamente los grandes conventos en el cual sobre todo viven la faceta más puramente clerical de la orden, estos capellanes o presbíteros. Es el caso, por ejemplo, convento de Uclés, convento de San Marcos de León, que son un poco los que sobreviven. Y poco a poco en las encomiendas donde viven los comendadores, pues van desapareciendo los pequeños conventos y ya no tienen una vida comunitaria tan fuerte como habían tenido antes. Esto ocurre pues sobre todo a partir del siglo XV. Bueno, cada una de las órdenes militares tiene más influencia en un territorio determinado, ¿no? Sí, efectivamente. Las órdenes de Tierra Santa tienen impacto sobre todo en Tierra Santa, aunque luego también son órdenes internacionales que tienen presencia un poco en toda Europa, también en España. Y las órdenes peninsulares, pues aunque también tienen presencia fuera de España, pero su mayor presencia es sobre todo en la península ibérica y tienen un fuerte impacto territorial en determinadas zonas, en las zonas sobre todo de frontera o que habían sido frontera con el Islam, sobre todo zona de la actual región de Castilla-La Mancha, la actual región de Extremadura, también la actual comunidad autónoma de Valencia y en parte, aunque en menor tamaño, pero también tienen cierta presencia en Andalucía, sobre todo en el Alto Valle del Guadalquivir. Y sobre todo Santiago tiene una presencia relevante en la actual
región de Murcia. Carlos, ¿y cuál era la relación de estas órdenes con el poder? Me refiero a la corona, a la iglesia, a los otros señores feudales. Pues tienen una relación muy fuerte, sobre todo con la corona y con la iglesia. Con la iglesia son parte integrante de la iglesia y están encarinados en la jerarquía eclesiástica. Teóricamente su líder supremo es el Papa. El Papa en todas las órdenes tiene un poder de supervisión bastante importante. Pero luego también están muy mediatizadas por la corona. En buena parte actúan como instrumentos de la monarquía, sobre todo en el caso de España de la monarquía castellana. Montesa también es muy dependiente del rey de Aragón, pero Santiago, Calatrava y Alcántara son en buena parte y funcionan durante mucho tiempo como un instrumento de la monarquía castellana. De hecho, los reyes les pedían ayuda en la lucha contra el infiel, ¿no? Sí, efectivamente, pero no solamente contra el infiel. También, curiosamente, participan en las luchas contra otros reinos cristianos. Esto es un fenómeno que al principio se da poco, las órdenes son muy reticentes, pero a lo largo de los siglos XIII y sobre todo a partir del XIV, de forma indiscutible, tienen que aceptar que también tienen que prestar servicio militar cuando el rey les pide en sus guerras contra otros reinos cristianos, y de hecho lo hacen. ¿Y cuál fue su evolución a lo largo de la Edad Media? Pues su evolución es fundamentalmente un proceso de secularización paulatina y de aristocratización. Nacen como órdenes religiosas, pero el componente religioso poco a poco lo van perdiendo y cada vez más van teniendo ese componente nobiliario aristocrático que es el que termina predominando al llegar la Edad Moderna. ¿Cómo siguen evolucionando una vez que pasa la Edad Media? Bueno, cuando termina la Edad Media pierden su razón de ser porque termina la Reconquista y ya pues no desempeñan ninguna o casi ninguna función propiamente armada. Y sobre todo se da un proceso importante que es el de su incorporación a la corona. La monarquía considera que las órdenes, al tener ese componente nobiliario tan profundo al llegar al final de la Edad Media, pueden dar problemas y para evitar problemas lo mejor es incorporarlas a la corona, lo cual significa que el rey adquiere la administración del maestrazgo. No es que se convierta en maestre, como a veces se dice, sino que consigue del Papa el rey la administración perpetua de los maestrazgos de las órdenes de Santiago, Calatrava, Alcántara y después también Montesa. Con lo cual, bueno, las órdenes quedan descabezadas, dejan de tener esa función armada y se convierten sobre todo en una función aristocrática muy importante en la sociedad del antiguo régimen y sobre todo como una fuente de patronazgo, de clientelismo por parte de la monarquía. Pues el rey aprovecha el patrimonio de las órdenes pues para conceder cargos y para conceder la administración de determinadas tierras de las órdenes a personajes que le prestan servicios importantes durante la Edad Moderna, a gente un poco de su confianza. Sí, porque las órdenes militares acumularon muchísimas riquezas, ¿no? Sí, acumulado a lo largo de la Edad Media un patrimonio muy importante. La monarquía les concedió territorios inmensos en estas zonas de la antigua frontera con el Islam, porque en buena parte ellas eran las encargadas de defender esta frontera, con lo cual terminan acumulando un territorio inmenso, sobre todo en estas zonas que le he comentado ya, de Extremadura o Castilla-La Mancha. Son zonas donde hay, agricultura, pero sobre todo hay una explotación ganadera muy importante de la cual se benefician las órdenes a nivel económico. Posesiones que desaparecieron, me imagino, ya en el 19 con la desamortización, ¿no? Efectivamente, este patrimonio se conserva en buena parte durante la Edad Moderna. Bueno, hay algunas enajenaciones durante los siglos XVI o XVII, pero en buena parte se conserva el patrimonio de las órdenes sujeto a la supervisión de la corona como una especie de semirrealengo. Y bueno, hay un organismo de la monarquía que se encarga de su administración, que es el Consejo de las Órdenes. Y termina desapareciendo ya en el siglo XIX con el proceso de desamortización como cualquier otra institución eclesiástica de la época, que es lo que ocurre en buena parte durante este periodo. Bueno, Carlos, ya para terminar, ¿qué es lo que queda de las órdenes militares en la actualidad, si es que queda algo? Curiosamente sí que queda. De las órdenes internacionales, ya saben que el Temple desapareció en el siglo XIV, pero por ejemplo tanto la Orden del Hospital como la Orden Teutónica todavía se conservan
como órdenes religiosas canónicas de la Iglesia Católica, con una mucha menor importancia, pero siguen existiendo a nivel canónico. Las órdenes españolas, en cambio, tuvieron unos avatares muy complicados en los siglos XIX y XX, fueron abolidas por la Primera República, luego la monarquía de Alfonso XII las volvió a restablecer, y la Segunda República las volvió a abolir. Y lo que ocurre en la actualidad es que siguen existiendo, pero no con rango de órdenes religiosas propiamente dichas, sino están un poco acogidas al régimen de asociaciones a nivel legal. Asociaciones un poco peculiares porque siguen teniendo un componente nobiliario importante y que además tienen la peculiaridad que su cabeza sigue siendo el rey de España. Carlos Barquero Goñi, profesor de Historia Medieval en la UNED, muchísimas gracias por habernos acompañado hoy en Sin Distancias para hablarnos sobre las órdenes militares en Castilla durante la Edad Media. De nada, y muchas gracias a vosotros.